¿Ande? ¿El doctor Pineda? ¿Por qué? A las 5 empezamos. Faltan 3. Bueno, ya vamos a empezar para ver 120 diapos en 40 minutos. Buenos días. El día de hoy vamos a ver cáncer de próstata metastásico en el escenario hormonosensible. Esta es la agenda que vamos a manejar. Y a manera de introducción, sabemos que el cáncer de próstata representa la segunda causa de cáncer en nuestro país y la quinta causa de muerte por cáncer. Como podemos observar, alrededor en el mundo, un 5% de estos casos son diagnosticados en estadios avanzados. Sin embargo, en nuestro país, en México, hasta el 40% de los casos se diagnostican en una enfermedad avanzada como tal. La historia natural de esta enfermedad, generalmente, los pacientes debutan con una enfermedad localizada, se les ofrece una terapia radical local y podemos observar que estos pacientes, un gran porcentaje suelen tener recurrencia en un lapso que va entre 5 a 10 años posterior al diagnóstico. E inicialmente, pues estos pacientes se encuentran en un escenario hormonosensible. Sin embargo, es importante recalcar que todo paciente que tiene enfermedad metastásica en un escenario hormonosensible inevitablemente desarrollará un escenario resistente a la castración. Entonces, observaremos primero el primer escenario a evaluar, que es cuando un paciente tiene fracaso locorregional. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que recibió un tratamiento primario y que después de estadificarse nuevamente, porque teníamos sospecha de recurrencia, ya sea porque se elevó el PSA o por alguna otra situación, y se documenta que únicamente existe enfermedad en la pelvis. Para aquellos pacientes que inicialmente recibieron radioterapia, lo que se debe hacer es corroborar que la enfermedad está confinada a la pelvis y el tratamiento es dar el máximo control pélvico. En este caso, si ya recibió radioterapia, lo que se debe ofrecer es una cirugía de salvamento más terapia de privación androgénica por 24 meses. Para aquellos pacientes que recibieron inicialmente prostatectomía y que tienen recurrencia y documentamos que esta recurrencia está confinada a la pelvis, pues estos pacientes se rescatan con radioterapia más terapia de privación androgénica. Es importante mencionar que algunos pacientes, cuando son sometidos a una cirugía, pueden que tengan enfermedad ganglionar positiva o invasión a las vesículas seminarias, lo cual se consideran factores
de alto riesgo de recurrencia. Actualmente no existe diferencia entre dar radioterapia adyuvante o esperarse hasta que el paciente tenga una recurrencia como tal. El beneficio es exactamente el mismo. Entonces, si encuentran un paciente que tiene enfermedad ganglionar positiva o invasión a vesículas seminales, puede optarse por esperarse hasta que presente una recurrencia bioquímica, y en ese momento es cuando se ofrece la radioterapia. Y la otra conducta pues es inmediatamente después de la cirugía ofrecer radioterapia adyuvante. Cualquiera de los dos escenarios es correcto y no hay ningún beneficio uno sobre el otro. Ahora bien, observaremos el primer estudio. Este es el estudio Radicals. Es un estudio que evalúa el uso de radioterapia sola o en combinación con terapia de privación androgénica. Esto para pacientes con cáncer de próstata que fueron tratados inicialmente con una prostatectomía y quienes tienen recurrencia a nivel de la pelvis. El objetivo de este estudio era la supervivencia libre de metástasis, y a grandes, vemos que tienen muchos brazos, pero a grandes modos lo que comparan es recibir radioterapia sola contra un curso corto de terapia de privación androgénica, que son 6 meses de ADT, o comparar un curso corto, 6 meses, contra un curso largo, que son 24 meses. Todas estas modalidades combinadas con radioterapia. Y como podemos observar, aquellos pacientes que reciben radioterapia sola contra radioterapia más terapia de privación por 6 meses, no existe ningún beneficio, ni en supervivencia libre de metástasis ni en sobrevida global. Esto quiere decir que 6 meses de terapia de privación androgénica son insuficientes. Sin embargo, cuando se comparó el brazo de 6 meses contra 24 meses, podemos observar que sí, 24 meses mejoran la sobrevida libre de metástasis, y pareciera que también existe una tendencia a mejorar la sobrevida global. Es por eso que ante una recurrencia locorregional lo que se debe optar es dar el máximo control pélvico, ya sea con cirugía o con radioterapia, y además a esto se le debe añadir una terapia de privación androgénica por hasta 24 meses. El segundo estudio que vamos a revisar es el estudio Embarca. Es un estudio bastante reciente, el cual evalúa pacientes con cáncer de próstata que tienen recurrencia bioquímica de enfermedad confinada a pelvis. Sin embargo, esos pacientes por alguna u otra situación no fueron sometidos a tal como un máximo control pélvico, sino que se randomizaron de manera inicial a recibir ya un tratamiento sistémico, paliativo. Todos estos pacientes tenían la definición de una enfermedad de alto riesgo, que son aquellos pacientes que tienen un tiempo de la duplicación del antígeno prostático menor a 9 meses. Y se randomizaron a 3 brazos. Un brazo que va a recibir terapia de privación androgénica en combinación con enzalutamida. La terapia de privación androgénica puede ser con un análogo o con un agonista de la GnRH, antagonista de la GnRH. Otro brazo que iba a recibir únicamente el estándar, que era la terapia de privación androgénica. Y podemos observar que existe un tercer brazo quien recibe únicamente enzalutamida. Este es un estudio interesante porque este brazo no incluye terapia de privación androgénica, sino que va directamente a un antiandrógeno de nueva generación. Este estudio fue creado dado que ellos postulaban que la enzalutamida es un fármaco bastante potente que puede prescindirse del uso de una terapia de privación androgénica, y que además ellos apostaban a que este brazo podría ser no inferior a este y tener un mejor perfil de seguridad. Nuevamente recordamos que estos pacientes no tenían enfermedad metastásica, sino que era enfermedad con recurrencia locorregional, con recurrencia bioquímica, y que no eran susceptibles a un máximo control pélvico. Entonces, lo primero que vamos a observar es que el brazo que recibe terapia de privación androgénica en combinación con enzalutamida es el brazo que mejor supervivencia libre de metástasis tiene. Al corte de 5 años podemos observar que un brazo estaba el 81% libre sin enfermedad metastásica contra el 71%. Y también podemos observar lo que ellos comentaban, que enzalutamida comparado contra ADT resultó ser no inferior en relación de supervivencia libre de metástasis. Sin embargo, algo importante recalcar es que en sobrevida global el único brazo que fue realmente superior fue el brazo de combinar terapia de privación androgénica en combinación con enzalutamida. El brazo que recibe enzalutamida sola comparado contra enzalutamida contra terapia de privación androgénica no resultó ser no inferior. Entonces, actualmente el estándar es dar esto que le llamamos bloqueo androgénico total, que es el ADT más un antiandrógeno de nueva generación. Y lo que ellos apostaban, como ya les había comentado, es que enzalutamida sola tenía un mejor perfil de seguridad que la terapia de privación androgénica. Sin embargo, vamos a observar que esto no fue así. Realmente es mucho más tóxico recibir enzalutamida sola, incluso sin la terapia de privación androgénica. También la enzalutamida fue el brazo que más descontinuación tuvo y más eventos adversos presentó como tal. Realmente el beneficio como tal en eventos adversos de enzalutamida fue únicamente en lo que llamamos los bochornos. Ahí sí enzalutamida tuvo menos eventos adversos. Entonces el estándar de tratamiento continúa siendo
llevar a los pacientes que tienen fracaso locorregional a un máximo control en pelvis, ya sea con cirugía o radioterapia, y esto añadirle 2 años de terapia de privación androgénica. La segunda mejor opción es iniciar un antiandrógeno en combinación con la terapia de privación androgénica, y la tercera opción podría ser la terapia de privación androgénica sola o iniciar directamente en enzalutamida. Entonces, ahora sí, iniciando el escenario sensible a la castración en enfermedad metastásica, lo primero que quiero que observen es este gráfico en el cual ilustramos todos los targets que hemos ido desarrollando inicialmente en el escenario hormonoresistente y posterior en el escenario hormonosensible, donde podemos observar que el primer tratamiento que se instauró para el tratamiento del cáncer de próstata fue la terapia de privación androgénica. Inicialmente en el 1941 esto se realizó mediante la orquidectomía. Actualmente pues tenemos fármacos que se dedican a hacer esto. También podemos recordar que los taxanos también han fungido como papel importante en el tratamiento del cáncer de próstata. Estos tienen como mecanismo alterar la formación de microtúbulos, los cuales recuerdan que son estructuras importantes para el funcionamiento celular y también funcionan para el transporte del receptor de andrógenos dentro de la célula. Y actualmente pues también contamos con terapias antiandrógenos de nueva generación que pueden funcionar ya sea porque se unan al receptor y lo inhiban, o porque alteren la producción de hidrotestosterona de forma periférica. Entonces, en esta línea de tiempo podemos observar cómo hemos cambiado el estándar del tratamiento, o hemos intentado cambiar el estándar del tratamiento a lo largo de los años, desde 1941, cuando se instauró la terapia de privación androgénica, hasta actualmente intentar utilizar tripletes en el tratamiento del cáncer de próstata hormonosensible. Entonces, es importante mencionar que elegir el mejor tratamiento en este escenario no es una tarea sencilla, sino que se deben de tomar en cuenta muchos factores, entre ellos el volumen de la enfermedad, saber si se trata de una enfermedad sincrónica o enfermedad de novo. Esto quiere decir que son pacientes que así debutan, o sea que debutan como tal con enfermedad metastásica, o que se trate de un escenario metaclónico o una enfermedad recurrente, que son pacientes que tenían cáncer de próstata y que presentaron una recurrencia después de un año. También es importante considerar el estado funcional de nuestro paciente, las comorbilidades, la preferencia del paciente y obviamente también los recursos disponibles con los cuales tenemos acceso. Este es un gráfico que nos puede ilustrar de manera sencilla, o lo más compacto posible, cuáles son las mejores opciones de tratamiento en cada escenario. Y algo importante que sí debemos de saber y dominar siempre son estas definiciones, lo que llamamos alto volumen y alto riesgo, porque son definiciones que se utilizan en la mayoría de estos ensayos clínicos y son outcomes secundarios preestratificados que se han establecido en muchos de estos estudios. Y el más importante, sin no menospreciar la definición de alto riesgo, es la enfermedad de alto volumen, la cual se define como uno de los dos siguientes criterios. Uno es que el paciente tenga enfermedad visceral, actividad metastásica pulmonar o hepática. Y dos es que tengan 4 más lesiones, de las cuales una se encuentre fuera del esqueleto axial. Esto es importante mencionar porque, a grosso modo, el cáncer de próstata se estratifica en alto volumen, hormonosensible bajo volumen, y también se estratifican si se trata de una enfermedad de novo sincrónica y recurrente metastásica. De estos 4 escenarios posibles, es importante mencionar que el escenario con peor desenlace, el escenario más agresivo, es este, en el cual la enfermedad es de alto volumen y además es un paciente con enfermedad de novo. Este es el peor escenario en el cual se puede encontrar un paciente, son los que tienen peor sobrevida global. Y en el otro extremo estaría la enfermedad de bajo volumen y la enfermedad recurrente, de los cuales es el escenario de un mejor pronóstico. Esto lo pueden observar, pero ahorita lo vamos a desglosar y al final se los vuelvo a explicar. Entonces, como ya les había comentado, desde 1941 el doctor Charles Huggins, el doctor Steven y la doctora Clarice Hodge estudiaron el uso de la castración quirúrgica y observaron cómo los pacientes que tenían cáncer de próstata disminuían los síntomas y su sobrevida aumentaba. Actualmente pues ya contamos con terapias dirigidas que se encargan de hacer esta función, y el primer estudio que vamos a revisar es este estudio, es el SOC 9348-46, el cual es un estudio que incluyó pacientes con cáncer de próstata hormonosensible, enfermedad de novo, y los autorizó a 2 brazos. Un brazo que era recibir terapia de privación continua y otro era una terapia de privación androgénica. Este estudio fue realizado dado que ya les había comentado que todos los pacientes desarrollarán resistencia a la castración, y ellos postulaban que tal vez utilizar un periodo corto podría ser que este escenario se retrasara, mejorar los síntomas y los eventos adversos causados por la castración farmacológica.
¿Y cómo se hacía este lapso intermitente? Pues inicialmente a los pacientes se les ofrecía 6-7 meses de terapia de privación androgénica, y una vez que estos pacientes alcanzaban un nadir de 4 nanogramos o menor de antígeno prostático, podrían incluirse en alguno de los brazos. Uno que era suspender como tal, se dejaba de administrar la terapia de privación androgénica, y otro que iba a continuar de manera indefinida la terapia de privación androgénica. Y lo primero que vamos a observar es que en cuestión de sobrevida, el cual fue el objetivo primario, ese era un estudio de no inferioridad, la terapia intermitente no logró ser no inferior a la terapia continua. Entonces no se pudo desplazar el uso continuo contra el uso intermitente, al menos en sobrevida global, que fue el objetivo primario. Pero lo que sí se observó es que aquellos pacientes que únicamente recibían 7 meses de terapia de privación androgénica y que después se suspendían, pues mejoraban muchos puntos de su calidad de vida, como era la disfunción eréctil, los pacientes tenían más aumento del libido, tenían más energía y más salud mental, y también tenían más resistencia física. Como un outcome secundario, ellos evaluaron acorde al volumen de la enfermedad, porque si bien ellos decían, pues para todos los pacientes el tratamiento sigue siendo dar de manera continua la terapia de privación androgénica, tal vez en aquellos pacientes que tienen enfermedad de bajo volumen pudiera ser una opción. Sin embargo, también en este escenario no se pudo demostrar que la terapia intermitente fuera no inferior. Entonces, el tratamiento sigue siendo dar terapia de privación continua. Hay algunos puntos que tenemos que recordar y los cuales son importantes mencionar antes del uso de una terapia de privación androgénica. Uno es que si usamos un análogo como tal, debemos de considerar dar un antiandrógeno de primera generación. Esto porque inicialmente lo que hará el fármaco es unirse al receptor y sobreestimular la glándula hasta desensibilizarla, así que habrá un periodo en el cual habrá una sobreestimulación, un aumento de la testosterona, y esto puede causar un efecto que es llamado el fenómeno flare, el cual causa grandes eventos adversos como dolor óseo y aumento de la actividad metabólica metastásica. Entonces es por eso la función de iniciar 2 semanas, por lo menos 2 semanas antes, un antiandrógeno de primera generación. 2, es que no debemos menospreciar la terapia de privación androgénica. Alguna vez escuché algún médico comentar que esto ya estaba obsoleto, que ya ningún paciente debería recibir solo terapia de privación androgénica. Sin embargo, debemos recordar que todos los pacientes son distintos, que nosotros tratamos pacientes y no enfermedades, y que además la terapia de privación androgénica ha sido el estándar de tratamiento durante más de 60 años y sigue siendo el estándar de tratamiento. Entonces, hasta un 70% de los pacientes pueden presentar disminución del antígeno prostático específico únicamente con la terapia de privación androgénica. 60% tendrán alivio completo de los síntomas, un 50% tendrán respuestas objetivas, y debemos considerar la terapia de privación androgénica sobre todo en pacientes pues, que son frágiles como tal. Inevitablemente debemos recordar que estos pacientes desarrollan una enfermedad hormonoresistente, la cual tarda aproximadamente 7-12 meses después de haber iniciado una terapia de privación androgénica sin antiandrógeno. Y algo también importante de mencionar es que el antígeno prostático no debe de medirse con un intervalo menor a 3 meses en este escenario. Entonces, el siguiente escenario que vamos a evaluar es si la radioterapia tiene algún papel en el escenario hormonosensible, y les voy a decir que sí, pero únicamente en la enfermedad de bajo volumen. Este es el estudio Stampede, es un estudio que es muy importante. ¿Por qué? Porque es un estudio que ha corrido desde el 2006 y ha incluido grandes poblaciones de múltiples características. Este es un estudio que incluyó pacientes desde enfermedad localizada hasta enfermedad metastásica, enfermedad ganglionar o pacientes que consideraban de alto riesgo, y podemos observar que a lo largo de los años se han incluido nuevos brazos en este mismo estudio, de los cuales el brazo más importante por ser el que lleva más tiempo corriendo es el brazo A, el cual inicialmente el estándar de tratamiento es considerado únicamente la terapia de privación androgénica sola o en combinación con radioterapia, y es de aquí donde vamos a observar que la radioterapia ha demostrado mejorar la sobrevida global y la sobrevida libre de falla únicamente en la enfermedad de bajo volumen. Esto es la radioterapia pelvis para el control de la enfermedad, y como podemos observar en la enfermedad de alto volumen este beneficio no se puede traspolar, no tiene efecto ni en sobrevida global ni en sobrevida libre de falla. Por tanto, sí debemos ofrecer radioterapia pélvica únicamente a la enfermedad de bajo volumen, dado que mejora sobrevida global y sobrevida libre de falla. Existe otro estudio que es el estudio Horrat, el cual pueden revisar para que este estudio es un estudio más reciente, pero también apoya el uso de radioterapia a pelvis en aquellos pacientes de bajo volumen.
Entonces, una vez comentado esto, vamos a iniciar con el advenimiento de las terapias pues más novedosas, como han sido el inicio de introducción de docetaxel y también los antiandrógenos de nueva generación. Y el primer fármaco que vamos a evaluar, el cual intentó desplazar al estándar de tratamiento, fue la combinación de docetaxel con terapia de privación androgénica. Este es el estudio Charter, el cual es un estudio que incluyó pacientes con cáncer de próstata en el escenario hormonosensible, y el objetivo de este estudio era evaluar la sobrevida global, para lo cual comparó lo que era el estándar de tratamiento en ese entonces, que era terapia de privación androgénica más menos radioterapia, y en el otro brazo los pacientes recibían terapia de privación androgénica en combinación con quimioterapia, en este caso docetaxel, cada 3 semanas hasta por un lapso máximo de 6 ciclos. De manera general vamos a observar que docetaxel logró mejorar la sobrevida global comparado contra lo que era la terapia de privación androgénica. Aproximadamente con docetaxel en este estudio se ganaron 13 meses de sobrevida de manera estadísticamente significativa, y esto era algo prometedor para intentar desplazar lo que era el estándar de tratamiento, únicamente la terapia de privación androgénica. Sin embargo, cuando se estratificaron acorde al estado del volumen de la enfermedad, pudimos observar que la enfermedad de bajo volumen no logró demostrar con significancia estadística que docetaxel diera beneficio en sobrevida global. Únicamente el grupo que tenía enfermedad de alto volumen es el grupo que se beneficia como tal de recibir docetaxel, y es algo que debemos tener siempre en cuenta, porque docetaxel no tiene cabida en enfermedad de bajo volumen. Además, docetaxel también logró mejorar el tiempo de la resistencia a la castración. Ya les había comentado que este se desarrolla de 7 a 12 meses. En este estudio, en el Chartet, se ocurrió a los 11 meses y a los 20 meses en el grupo que recibió como tal quimioterapia. Siendo un poco más específicos, estratificando a los pacientes, docetaxel tiene evidente beneficio en la enfermedad de alto volumen y específicamente en la enfermedad de novo, que recordemos que es el escenario que peor desenlace tiene como tal, y podemos ver en el otro extremo, en la enfermedad recurrente y bajo volumen, que es el escenario que mejor pronóstico tiene, como docetaxel incluso tuvo una menor sobrevida comparado con aquellos pacientes que únicamente recibían terapia de privación androgénica. Entonces, cuando consideramos el uso de docetaxel, primer requisito que sea enfermedad de alto volumen, y el segundo requisito idealmente es que se trate de una enfermedad de novo, una enfermedad sincrónica. Sin embargo, también en la enfermedad recurrente ha tenido beneficio, al menos numérico. El segundo estudio con uso de docetaxel sigue siendo este estudio, que es el estudio Stampede, en su brazo A, el cual evaluó la combinación de docetaxel con terapia de privación androgénica en un brazo, en otro brazo la terapia de privación androgénica sola, y un brazo con la introducción de ácido zoledrónico en el escenario hormonosensible. Y de manera general vamos a observar que la combinación de ADT más ácido zoledrónico no es superior a únicamente la terapia de privación androgénica, pero docetaxel sí logró mejorar la sobrevida global, un beneficio aproximadamente en 10 meses en sobrevida global, además de que logró mejorar la supervivencia libre de falla. ¿Qué es esto? Una supervivencia libre de progresión bioquímica o progresión radiológica, de 20 hasta 37 meses con el uso de docetaxel. En ese forest plot es importante mencionar nuevamente que pareciera que la enfermedad de alto volumen y la enfermedad de novo, aquellos que son no recurrentes, son los que más beneficio tienen como tal del uso de docetaxel. Es entonces algo importante que debemos de tener en cuenta. Y este es un resumen de los dos estudios que ya mencionamos, y existe otro estudio que es el GTUF-15, el cual es un estudio negativo, pero estos dos estudios respaldan el uso de docetaxel en el escenario hormonosensible, donde de manera general podemos pensar que docetaxel da un beneficio entre 10 a 15 meses comparado contra terapia de privación solo. Como podemos saber, han venido nuevas terapias con antiandrógenos, y el primer antiandrógeno que vamos a evaluar es este, que es la abiraterona, el cual recordemos que su mecanismo de acción es inhibir la 17-alfa hidroxilasa, que si bien así como inhibe la síntesis de testosterona, también inhibe el cortisol y la aldosterona. Es por ello que este fármaco puede causar hiperaldosteronismo secundario, que cursa con hipertensión, retención de líquidos, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, alcalosis metabólica, para lo cual la sustitución con corticosteroide ayuda a la disminución de estos síntomas, y es por ello que es necesario administrar prednisona cuando se da abiraterona como tal. El primer estudio que respalda el uso de abiraterona es este estudio, es el estudio Latitude,
Es un estudio que sigue comparando el estándar que hasta el 2015 sigue siendo la terapia de privación androgénica contra la terapia de privación en combinación con abiraterona. El objetivo primario de la sobriedad global, y algo importante que quiero mencionar de los estudios de abiraterona, es todos los estudios de abiraterona se estudian en un escenario de una enfermedad de novo, ¿sale? Muy pocos pacientes son incluidos en un escenario recurrente o metacrónico, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta cuando usemos abiraterona. Todos los pacientes eran en un escenario sincrónico de novo. Y como podemos observar, abiraterona logró demostrar un beneficio en sobrevida global. En este estudio un beneficio aproximadamente de 15 a 16 meses, y este beneficio fue independientemente del volumen. Si se trataba de una enfermedad de alto volumen o de bajo volumen, el beneficio fue como tal. Sin embargo, en la enfermedad de bajo volumen, este beneficio no fue estadísticamente significativo. Además, abiraterona logró demostrar también un beneficio en la sobrevida libre de progresión, retrasando la progresión de 14 meses y aumentándola hasta 33 meses. Entonces, es algo importante a contemplar. También el estudio Stampede, de los 8 brazos que ya les comenté, también tiene un brazo evaluando el papel de la abiraterona, donde podemos observar que este estudio nuevamente incluyó todos los escenarios posibles en cáncer de próstata, desde la enfermedad localizada de alto riesgo, enfermedad ganglionar y enfermedad metastásica, y los randomizó a recibir el estándar terapia de privación androgénica en combinación con abiraterona. Este estudio es el único estudio que incluyó pacientes con escenario recurrente, y únicamente fue el 3% de su población, ¿sale? Nuevamente, en todos los pacientes, ya sea enfermedad localizada, enfermedad ganglionar o enfermedad metastásica, abiraterona logró dar un beneficio en sobrevida global, y específicamente en los pacientes que tenían enfermedad metastásica hormonosensible hubo un beneficio absoluto de 20 meses a favor de ofrecer abiraterona en combinación con terapia de privación androgénica. Entonces, a manera de resumen, abiraterona genera un beneficio que ronda entre los 15 a 20 meses. Recordar que docetaxel da 10 a 15 meses. ¿Okay? Y de igual manera, abiraterona logra retrasar la supervivencia libre de falla. Y este es el único antiandrógeno que tiene un mecanismo de acción diferente a abiraterona. Después vamos a observar que existen dos fármacos, los cuales son muy parecidos, como es la palutamida y la enzalutamida, los cuales de manera específica hay que recordar que estos fármacos, esta es la estructura de palutamida y esta es la enzalutamida, únicamente varía su anillo de 2-cianopiridina contra un anillo de cianopentil, lo cual hace únicamente diferente que estos pacientes que reciben apalutamida tengan más eventos adversos como el rash. Esto porque este anillo resulta ser más inmunogénico que el anillo de enzalutamida, pero de manera general tienen que saber que son fármacos muy parecidos tanto en su eficacia como en su comportamiento clínico. Entonces, el primer estudio y el único estudio que existe para respaldar apalutamida en el escenario hormonosensible, ese estudio es el estudio Titan, el cual incluyó pacientes con cáncer de próstata hormonosensible, y los autorizó a recibir un brazo que era el estándar de tratamiento. Si pueden observar, siempre el estándar ha sido la terapia de privación androgénica, y esta en combinación con apalutamida, donde observamos que apalutamida logró mejorar la supervivencia libre de progresión, una disminución del riesgo aproximadamente del 50%. También logró retrasar el tiempo a la progresión por antígeno prostático específico. Y importante mencionar es que todos los fármacos en este escenario hormonosensible, el objetivo sigue siendo un impacto en sobrevida global, ¿sale? No debemos esperar menos, dado que todos, incluso docetaxel ha demostrado beneficio en sobrevida global. Es lo que debemos esperar como mínimo en este escenario con estos fármacos. Y aquí apalutamida de igual manera logró demostrar un beneficio en sobrevida global, el cual un brazo aún no se alcanzó la mediana de sobrevida, y el brazo que únicamente recibió terapia de privación androgénica fue alcanzado a los 52 meses. Enzalutamida es el segundo fármaco que les quería comentar, el cual tiene un mecanismo de acción similar, si un receptor de andrógenos, e interfiere con la señalización nuclear de esta vía. Entonces, enzalutamida tiene dos estudios que lo respaldan. Uno es el estudio ENZAMED, el cual incluyó pacientes con cáncer de próstata hormonosensible y los randomizó a recibir terapia de privación androgénica contra enzalutamida. Podemos observar que enzalutamida logró retrasar la progresión, ya sea radiológica, y también la progresión por antígeno prostático específico, y mejorar de manera significativa la sobrevida global. A manera de spoiler les quiero comentar
que enzalutamida figura como el antiandrógeno más potente que existe, es quien más ha retrasado la progresión como tal y quien más cabida tiene en diferentes escenarios. Y esto lo podemos ver también en el estudio ARCHES, que es un estudio con un diseño muy similar al ENSAMED. Y de este no quiero retrasar, sino que presten atención en el forest plot, en el cual enzalutamida tiene beneficio en todos los escenarios, incluido si se trata de una enfermedad de bajo volumen, de alto volumen, incluso si ya el paciente recibió previamente docetaxel, el beneficio sigue siendo claro y evidente, con beneficio estadísticamente significativo a favor de enzalutamida. Es por ello que yo les comentaba que encontrar un fármaco el cual tenga cabida en el escenario hormonosensible, en la enfermedad de bajo volumen y en la enfermedad recurrente, es algo difícil de encontrar. La mayoría de los estudios le apuestan a incluir más pacientes con enfermedad de novo y más pacientes con alto volumen, porque ese es el escenario en el cual tiene cabida añadir un antiandrógeno a lo que es el estándar, que es la terapia de privación androgénica. Sin embargo, enzalutamida sí ha demostrado beneficio incluso en la enfermedad recurrente, incluso en la enfermedad de bajo volumen. Y el tercer antiandrógeno que vamos a evaluar es darolutamida, el cual es un fármaco que ha tomado papel importante recientemente en el ESMO, en combinación con terapia de privación androgénica. Este es el estudio ARANOTE, es un estudio que está publicado recientemente el mes pasado. Es un estudio que incluyó pacientes con cáncer de próstata hormonosensible y los randomizó a recibir el estándar, que sigue siendo terapia de privación androgénica, y el otro brazo, terapia de privación androgénica en combinación con darolutamida, donde el objetivo primario de este estudio fue la supervivencia libre de progresión radiológica, donde podemos observar que sí, darolutamida es mejor combinado con terapia de privación androgénica. A los 2 años, el 70% de los pacientes continúan vivos y sin progresión, comparado contra el otro brazo, que el 50% habían tenido progresión radiológica. Algo que quiero que observen también es que de igual manera darolutamida tiene un beneficio incluido en la enfermedad de bajo volumen, lo cual nuevamente les explico que es algo difícil de lograr con los antiandrógenos, pero darolutamida tiene un beneficio en este escenario. Y lo más atractivo, bueno, algo a comentar es que darolutamida aún no tiene como tal datos en sobrevida global, ¿sale? Esto es la mayor limitante de utilizar darolutamida hoy es que beneficio como tal no ha logrado en sobrevida global. Como podemos observar, este sobrepasa el intervalo de confianza y ellos postulan que es porque aún no tiene la suficiente madurez. Solamente el 25% de los pacientes han tenido muerte como tal y ellos esperarían a que conforme evolucione el desarrollo de este estudio alcancen la significancia estadística. Sin embargo, hoy por hoy, pues eso es algo importante mencionar porque todos los fármacos que ya les mencioné anteriormente, docetaxel, abiraterona, apalutamida y enzalutamida, tienen beneficio como tal en sobrevida global. Lo más atractivo del uso o del intentar utilizar darolutamida en este escenario es que darolutamida es el antiandrógeno que mejor perfil de seguridad tiene. De manera general, los eventos adversos fueron casi idénticos que recibir terapia de privación androgénica, sino que incluso pudieron ser inferiores. Es por ello que darolutamida surge como el antiandrógeno soñado al tener un mejor perfil de seguridad. Ahorita veremos con más detalle los eventos adversos más comunes, pero esto es lo más atractivo de este fármaco, que el perfil de seguridad se equipara a la terapia de privación androgénica sola como tal. Entonces, hasta este punto han surgido muchas ideas y muchas dudas sobre todo si la terapia de privación androgénica sigue siendo totalmente necesaria. Si me preguntan, la respuesta es sí, porque este ha sido el estándar de tratamiento por más de 60 años. Todos los estudios han sido comparados contra el estándar, que es terapia de privación androgénica. Sin embargo, algunos expertos postulan que los antiandrógenos de nueva generación son tan potentes que pueden prescindir del uso de una terapia de privación androgénica. Y este es lo que intenta demostrar este estudio, el cual es el estudio Libertas. Es un estudio que aún no está publicado, pero está pronto en ser publicado. Es un estudio que incluye pacientes con cáncer de próstata de novo, para los cuales a estos pacientes lo que se hacía inicialmente es ofrecer apalutamida en combinación con terapia de privación androgénica. Esto por un periodo de 6 meses. Para aquellos pacientes que tenían un antígeno prostático por debajo de 0.2 nanogramos por mililitros, podrían recibir un brazo únicamente con apalutamida, es decir, descontinuaban la terapia de privación androgénica, y el otro brazo iba a recibir apalutamida en combinación con terapia de privación androgénica. Y esto es prácticamente lo que ellos quieren hacer.
es que cuando la enfermedad se encuentra de recién diagnóstico, cuando es el escenario pues más difícil de control de la enfermedad, lo que ellos proponen hacer es dar apalutamida en combinación con la terapia de privación androgénica. Esto cuando es un camino difícil. Una vez que se ha logrado el control del antígeno prostático, es decir, que se ha llegado a la cúspide de la montaña, descontinúan la terapia de privación androgénica y dejan apalutamida sola sin la terapia de privación androgénica, pudiendo tener como posibilidad la reintroducción en caso de progresión bioquímica o progresión radiológica. Sin embargo, este estudio aún no está publicado, pero es interesante ver las opciones de tratamiento. Yo creo que actualmente la terapia debería ser así, debería ser optimizar, ya sea para descalamiento o intensificación del tratamiento, porque sabemos que los pacientes que no logran un descenso del antígeno prostático en un lapso de 6 a 7 meses son pacientes que tendrán un peor pronóstico comparado con aquellos que sí. Entonces podríamos postular que aquellos que tienen o que son respondedores descontinuar la terapia de privación androgénica o el antiandrógeno y inversamente intensificar el tratamiento en aquellos que no logren como tal el control. Entonces, hasta este punto, pues ya tenemos helados de todos los sabores. Es por eso que les puse imágenes de helados, porque es difícil hasta este punto decantarse por una terapia de privación androgénica. Y lo primero que les quiero comentar es que no es una receta de cocina y que todos los antiandrógenos tienen cabida si es un paciente bien seleccionado. Todos tienen un escenario en el cual puede ser un excelente tratamiento. Y de manera general, quiero que sepan es que todos los estudios fueron realizados de manera distinta con poblaciones diferentes. De lo más importante a recalcar es que los estudios con abiraterona como Stampede y Latitude, casi toda la población, 100%, 97% y 100% son pacientes con enfermedad de novo. ¿Okay? Es algo que debemos de tener en cuenta cuando usemos abiraterona, que tienen que ser pacientes en escenario de novo. De los estudios de ensalutamida, apalutamida, alutamida, sí podemos observar cómo se incluyen pacientes con escenario recurrente y también pacientes con enfermedad de bajo volumen. ¿Okay? Obviamente que estos estudios suelen reclutar más pacientes con enfermedades agresivas para lograr demostrar beneficio de la intensificación del tratamiento. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Además, algo importante mencionar es que en los estudios de triplete, los cuales veremos un poco más adelante, es que también la enfermedad recurrente como tal incluye muy poca población. Por lo tanto, también cuando usemos un triplete debemos tener precaución en que se trate de una enfermedad de novo y no una enfermedad recurrente, y ahorita veremos también el porqué. Entonces, si bien comparar no puede ser factible, porque todos los estudios son distintos, sí es importante mencionar que de estos 4 fármacos, darolutamida, enzalutamida, abiraterona o apalutamida, quien es el antiandrógeno más potente en retrasar la progresión es enzalutamida, al menos en los estudios es quien ha tenido el hazard ratio más, o el cociente de riesgo más bajo, 0.40 comparado con los otros, y que también numéricamente ha retrasado la progresión hasta 4 años con el uso de enzalutamida. Sin embargo, pues recordamos que lo que buscamos en estos pacientes es realmente que vivan pues más tiempo y vivan mejor. Entonces, en sobrevida global, si observan así a grosso modo las curvas de Kaplan y Meyer, pues pareciera que abiraterona es el fármaco que más beneficio ha dado, y efectivamente abiraterona es el fármaco quien ha alcanzado la supervivencia libre de progresión más prolongada de 72 meses. El hazard ratio es de 0.62, el cual es similar a docetaxel, y les quiero comentar que docetaxel y abiraterona tienen cabida en el mismo escenario, un escenario con enfermedad de alto volumen y en un escenario con una enfermedad de novo. ¿Sale? Entonces, cuando estratificamos acorde, así se trata de enfermedad de alto volumen o de bajo volumen, y si se trata de enfermedad sincrónica o metacrónica, es decir, enfermedad de novo recurrente, primero es que en el escenario más agresivo, en este que es alto volumen y sincrónico, todos los fármacos tienen beneficio. Aquí sí no hay que decantarnos por uno o por otro, al menos por el beneficio clínico. Sin embargo, pues recordemos que pues hay cosas a considerar como los eventos adversos, que ahorita los mencionaremos, pero docetaxel tiene más eventos adversos hematológicos, abiraterona tiene más hipertensión, más retención de líquidos, más hipocalemia. Estos apalutamida y enzalutamida tienen más riesgo de caídas, de fracturas y tienen más riesgo de convulsiones. Darolutamida ahorita no tiene como tal datos que reporten sobrevida global, pero en este escenario que es el de alto volumen y enfermedad sincrónica, todos los fármacos tienen beneficio como tal y no hay uno que sea superior al otro. En el otro extremo vamos a observar la enfermedad de bajo volumen y enfermedad recurrente, donde podemos observar que docetaxel ha resultado ser deleterio, da menos sobrevida incluso comparado contra el estándar, que es la terapia de privación sola,
Y algo que quiero que observen es que en Salutamida sí ha tenido beneficio como tal. En este escenario hubo un beneficio estadísticamente significativo. Después quedan un grosso de pacientes, de los cuales serán pues no nada despreciable, los cuales pueden encontrarse en un escenario de alto volumen recurrente o de bajo volumen sincrónico, en el cual es importante mencionar que todos los androgénicos numéricamente tienen beneficio, pero de significancia estadística muchos de ellos no lo tienen como tal, y en Salutamida sí, en enfermedad de bajo volumen y sincrónico. Entonces son cosas que debemos llevarnos pues a casa. Dentro del perfil de seguridad, lo cual es algo importante tomar en cuenta con estos fármacos, lo primero que quiero que observen es que docetaxel, sus principales eventos adversos grado 3 y superior, pues son los esperados, son los eventos que se relacionan con la supresión de la médula ósea, como los hematológicos, la anemia y la neutropenia. Para aquellos pacientes que reciben abiraterona, los principales eventos adversos grado 3 o superior son la hipertensión, la cual con abiraterona ocurre hasta en el 20% de los pacientes, y la hipocalemia, la cual ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes. Estos son eventos adversos grado 3 o superior. Con el uso de antiandrógenos como apalutamida o enzalutamida podemos observar que hipertensión puede aparecer entre un 10 a un 15%, los síncopes o caídas ocurren en el 5% de los pacientes y las crisis convulsivas pueden ocurrir hasta en el 2% de los pacientes. Y finalmente vamos a observar cómo la darotamida, sus eventos adversos son idénticos o similares a los que recibe una terapia de privación androgénica, sin mucha diferencia. La hipertensión ocurre en el 5%, la fatiga en el 1%, los síncopes o caídas en el 1%, los eventos cardiovasculares en el 2%. Entonces es algo importante tener en cuenta y es lo cual hace atractivo el uso de la darotamida en este escenario. Sin embargo, pues no es lo único con lo cual nos vamos a enfrentar, sino también con la limitación económica. Por ello, es importante también contemplar esto. Por ejemplo, el uso de una terapia de privación androgénica con leoprolide, el tratamiento para 3 meses cuesta 15,000 pesos aproximadamente en nuestro país. Esto quiere decir que el mes nos está costando 5,000 pesos. En comparación con aquellos pacientes a los cuales se les piensa ofrecer enzalutamida, el cual el mes, aparte de estos 5,000 pesos, se les tiene que sumar el costo de la enzalutamida, el cual ronda aproximadamente 100,000 pesos, apalutamida 15,000 pesos, abiraterona 15,000 pesos. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. El esquema con docetaxel aproximadamente ronda los 10 o 15,000 pesos al mes, y de estos 3 antiandrógenos, el más económico actualmente también es darolutamida, el cual pues económico entre comillas porque cuesta 75,000 pesos el tratamiento para un mes. Entonces todas estas cosas debemos tener en cuenta para seleccionar la mejor opción terapéutica para nuestros pacientes. Y hasta este punto parecía que todo ya estaba escrito. Sin embargo, hemos buscado formas de intensificar el tratamiento, dado que existen escenarios como la enfermedad de novo y la enfermedad sincrónica, en las cuales estos son los pacientes que tienen peor pronóstico, y se ha intentado la utilización de tripletes, y ahí nos surge la pregunta de si más es mejor, o sea, si 3 fármacos son mejor a 2 fármacos. Y para solucionar estas preguntas vamos a observar 2 estudios, uno que es el estudio PEACE-1, el cual es un estudio fase 3, el cual incluyó pacientes de cáncer de próstata, hormonosensible, enfermedad de novo, y los autorizó a recibir 4 brazos. Un brazo que era terapia de privación con docetaxel, un brazo que era terapia de privación abiraterona más docetaxel, y un brazo que incluía incluso el uso de radioterapia. Y de manera general tienen que observar que en supervivencia libre de progresión no existe beneficio de agregar un triplete, no existe beneficio de agregar quimioterapia en supervivencia libre de progresión. Los 2 brazos dan 4.5 años de la progresión. Sin embargo, en sobrevida global pareciera que sí existe un beneficio de la intensificación del tratamiento. En el brazo que únicamente recibe terapia de privación con abiraterona son 5.7 años, y en el brazo que además se le incluye docetaxel, esta mediana de sobrevida no ha sido alcanzada aún. Pero siempre hay que recordar que tienen que ser pacientes extremadamente seleccionados, pacientes con enfermedad de alto volumen, porque es el único escenario en el cual docetaxel tiene cabida, y tienen que ser enfermedad sincrónica o enfermedad de novo. Nuevamente, cuando se estratifican acorde al volumen, en enfermedad de bajo volumen no existe beneficio de agregar docetaxel, el beneficio únicamente está en enfermedad de alto volumen. Entonces, considerar tripletes sí, porque mejoran la sobrevida global, pero en la enfermedad de alto volumen y en la enfermedad de novo. Además, también existe un estudio en combinación con darolutamida, el cual compara el triplete, terapia de privación, quimioterapia y darolutamida contra terapia de privación y docetaxel, donde podemos observar que la sobrevida global
también favorece al uso del triplete, al uso de agregar docetaxel y dalortamida a la terapia de privación androgénica. Al corte de 4 años, la mediana de sobrevida ya se había alcanzado en el grupo de quimioterapia más terapia de privación androgénica y aún no se había alcanzado en el brazo del triplete. Entonces es por ello que sí tiene un beneficio como tal agregar 3 fármacos, 3 drogas en el cáncer de próstata hormonosensible, pero deben de ser pacientes debidamente seleccionados. En la estratificación de este estudio, que es este estudio de darolutamida, podemos observar que el beneficio es franco y evidente en la enfermedad de Novo, es franco y evidente en la enfermedad de alto volumen. Sin embargo, en la enfermedad recurrente y en la enfermedad recurrente, pues existe aún la duda porque como tal se sobrepasa el intervalo de confianza. Ellos postulan que muy probablemente la darolutamida también tiene beneficio en la enfermedad recurrente, sin embargo hace falta esperar la madurez de los datos en sobrevida. Y lo que sí es que en la enfermedad de alto volumen no existe cabida para el uso de docetaxel. Entonces, en resumen de todo lo que les comenté, este es un algoritmo que nos puede ayudar a la toma de decisiones. Primero, para la enfermedad localizada, lo cual ya lo evaluamos en la clase de la semana pasada, el tratamiento puede incluir desde la vigilancia, la radioterapia, la prostatectomía, ¿sale? En la enfermedad hormonosensible, cuando existe un fracaso locorregional, recordarles el mejor tratamiento es ofrecer el máximo control pélvico. Si ya les dieron radioterapia como terapia inicial y tiene recurrencia locorregional, nunca omitir que esos pacientes se deben de volver a estadificar, porque no le van a ofrecer una terapia radical a alguien que tiene enfermedad distante. Entonces, si la enfermedad está confinada a pelvis y recibió cirugía inicialmente, a esos pacientes van a radioterapia más terapia de privación por 2 años. Si los pacientes fueron sometidos a radioterapia inicial, entonces se debe de contemplar una cirugía de rescate pélvico más terapia de privación androgénica y no olvidar que el estudio Embarca también puede sustentar el uso de ensalutamida más terapia de privación androgénica, incluso sin que tengan enfermedad metastásica. Otras opciones de tratamiento de la terapia de privación sola o la ensalutamida, los cuales observamos en este estudio que dieron beneficio en sobrevida libre de metástasis, más no en sobrevida global. Después, en el escenario metastásico hormonosensible, importante mencionar es que lo primero que debemos de tomar en cuenta es el volumen de la enfermedad y 2, si se trata de una enfermedad sincrónica o metacrónica, es decir, de nuevo o recurrente. Para la enfermedad de alto volumen es el único escenario en el cual tiene cabida el uso de docetaxel, e idealmente en una enfermedad de nuevo, pero también se puede usar en la enfermedad recurrente. Se pueden contemplar el uso de tripletes si son pacientes uno, que tienen un excelente estado funcional y 2, si son pacientes con enfermedad de alto riesgo, como son enfermedad de novo y enfermedad de alto volumen. Y para todos los demás escenarios se puede considerar el uso de terapia de privación androgénica en combinación con un antiandrógeno, recordando que el que tiene cabida en la enfermedad de bajo volumen y recurrente es ensalutamida. Y ese es el cuadrito que ya les había comentado al inicio, el cual nos puede ayudar para la toma de decisiones de una manera pues mucho más sencilla. Entonces, enfermedad de alto volumen y enfermedad de novo, considerar tripletes, ¿sale? Un triplete en combinación con ADT con abiraterona o ADT con darolutamida más docetaxel. Enfermedad de alto volumen sincrónica o de novo, considerar ADT más docetaxel. Y enfermedad de alto volumen, enfermedad sincrónica, considerar ADT más antiandrógeno, entre comillas, abiraterona, porque es el fármaco que se estudia en este escenario, ¿sale? Después, en el otro extremo, en el de mejor pronóstico, se puede considerar la terapia de privación androgénica más radioterapia. Recordar que la radioterapia tiene cabida en la enfermedad de bajo volumen, por eso está incluso en la enfermedad de novo o en la metacrónica, radioterapia pelvis. Estos dos pueden ser suficientes para algunos pacientes frágiles, pero idealmente se deben combinar con una terapia de privación, con un antiandrógeno como puede ser ensalutamida, lortamida, palutamida o abiraterona. Entonces, para terminar, vamos a ver algunos casos clínicos para ver si podemos utilizar lo que hemos aprendido. El primer caso clínico, Alejandra, ¿nos quieres ayudar a leerlo? ¿No traes lentes? Alonso, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Don Ramón tuvo cáncer de próstata hace 6 años, tratado con prostatectomía radical. Acude a consulta con un antígeno prostático de 10 y testosterona de más de 150. Se realiza estadificación nuevamente, identificando enfermedad recurrente o pelvis únicamente. ¿Cuál es la mejor intervención en él? Aquí ya les puse que es una enfermedad con una recurrencia locorregional. Era con radioterapia, era la categoría 1, la radioterapia pelvis o en caso que tuviera la prostatectomía. Si no había beneficio, entonces podíamos pasar a una categoría 2 que era radioterapia con ADT de 24 meses y ya posteriormente. Bueno, primero vamos a hacer el ejercicio. Docetaxel tiene cabida en este escenario.
No. Ok. Ya les dije que radioterapia sí, entonces los 3 brazos tienen radioterapia. De los 3 brazos, ¿cuál les comenté que era el que tenía mejor sobrevida libre de metástasis y sobrevida global? ¿El que no recibe terapia de privación androgénica, el que la recibe 6 meses o el que la recibe 24 meses? El que la recibe 24 meses. Es por ello que esa es la mejor opción disponible para don Ramón. El segundo caso, ¿me ayudas, Alejandro, a leerlo, por favor? Sí, el señor Barriga tuvo cáncer de próstata hace 8 años tratado con radioterapia radical. Acude a consulta con PSA 40 y testosterona mayor a 200. Se realiza esta edificación nuevamente, identificando enfermedad recurrente ósea de bajo volumen. ¿Cuál es la mejor intervención para él? Opción A, ADT más DARO más RT pelvis. B, ADT más DARO. C, ADT más docetaxel más abiraterona. D, ADT más docetaxel. Y aquí está el escenario en el cual nos encontramos hormonosensible, M1, recurrente y de bajo volumen. Entonces, docetaxel tiene cabida en la enfermedad de bajo volumen. Entonces, le quitamos 2 brazos. ¿No sé? Nos queda el brazo que incluye ADT más dolutamida y ADT más dolutamida más radioterapia. Les había comentado que radioterapia tiene cabida en la enfermedad de bajo volumen al mejorar la sobrevida libre de metástasis y la sobrevivencia libre de progresión y la sobrevida global. Entonces, el mejor brazo es el brazo A, que es dar ADT más un antiandrógeno más control a pelvis. Y el tercer y último caso que vamos a evaluar, América, ¿me quieres ayudar a leerlo? Jaimito Cartero acude a consulta de primera vez, acude a consulta con un antígeno de 100, biopsia de adenocarcinoma de próstata de 19, se realiza esta edificación identificando enfermedad ósea en el esqueleto axial, apenicular y hepática con una COP de 0. ¿Cuál es la mejor intervención para él? Ya, pues, ADT más radioterapia en pelvis, ADT más celutamida más docetaxel, ADT más abiraterona más docetaxel y ADT más delutamidas. Muy bien, aquí está el escenario en el cual estamos con Jaimito, que es una enfermedad M1 de novo y de alto volumen, un ECOG de 0. Entonces, la radioterapia pelvis tiene cabida en el escenario de bajo volumen, de alto volumen, perdón. La respuesta es no, entonces este brazo lo quitamos. Después podemos observar que este sería un paciente candidato a un triplete, porque tiene un excelente estado funcional, aunque aquí lo vemos medio con el cabello blanco. El caso clínico tiene un excelente estado funcional, sería un paciente candidato al triplete. Entonces, ¿existe triplete de ADT más enzalutamida más docetaxel? No. Entonces, el mejor brazo para él es dar ADT más abiraterona más docetaxel o ADT más darolutamida más docetaxel. ¿Sale? Y eso era todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿Comentarios? Doctor Ronquillo. Pues a lo mejor lo que valdría la pena un poquito, ahora sí que en lo personal, cada quien puede revisar lo que puede. No sé si decirle estudio, o si lo puede, de Estampil, realmente es un consorcio que se genera ahí por el año 2000, 2005, en donde todavía es un poco confuso qué era la mejor terapia a hacer. Y no creo que fueron 3 o 5 países, no recuerdo, que se pusieron a correr
conocer bien el manejo de esta enfermedad. Y este estudio a mí se me hace un excelente estudio que debería haber en otro tipo de tumor. Realmente es actual. Sí, este es un excelente estudio porque incluyó todos los escenarios en los cuales encontramos en la vida real a un paciente. ¿Sale? Desde la enfermedad que debuta con enfermedad de alto riesgo, es aquellas que tienen invasión de las vesículas seminales, o a enfermedad ganglionar, enfermedad de novo, enfermedad recurrente. Todos los escenarios posibles de cáncer de próstata están incluidos en este estudio y hemos evaluado los diferentes estándares o los que ellos postulaban como estándares de tratamiento a lo largo del tiempo. Podemos observar, este es un estudio que se podría ver en una clase y completa en 1 hora porque tiene demasiados brazos y demasiados subanálisis. Entonces podemos ver que el estándar siempre ha sido la terapia de privación. Eso es lo que nos debe quedar en claro. Y a esto se le ha añadido que si radioterapia, que si docetaxel, que si ácido zoledrónico, incluso AINES como celecoxib, metformina. Incluso se ha probado el doble bloqueo antiandrógeno con enzalutamida y abiraterona. En este estudio se permitió que todo lo que se puede hacer en la práctica diaria se evaluara. Entonces es un estudio que podríamos ver así como en una clase de 1 o 1 hora y media. Es muy grande. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Sale? Bueno, muchas gracias.